Buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a intentar dar comienzo a esta apertura de curso en la Fundación Antares. Bienvenidos a todos los que estáis dentro de este auditorio y sobre todo los que estáis fuera, que sois más de los que estamos dentro y tenemos la suerte de, pues de estar dentro. Yo rogaría paciencia y que compartamos fraternalmente al invitado de esta noche, don Cristóbal Montoro, a quien le doy la bienvenida y le agradezco su presencia en primer lugar, y a nuestro querido alcalde, don Juan Ignacio Zoido, también a nuestro querido Óscar González Barba, que hoy está en representación del presidente de la Fundación, que por motivos de viajes anticipados pues no puede estar hoy aquí. Querido Javier, presidente del Partido Popular, queridas autoridades, alcalde de Huelva, autoridades del partido, queridos patronos, entidades colaboradoras, señoras y señores, bienvenidos un año más, un curso más. La verdad es que es una alegría y una satisfacción poder reencontrarnos en estos tiempos que corren. A veces la sensación de que vivimos de milagro. Como todos ustedes saben, la Fundación Antares es un lugar en el que procuramos promover y fortalecer la sociedad civil mediante la aportación de ideas, de opiniones y conocimientos en todos los ámbitos del saber y expresados con libertad, respeto y rigor. Así lo han venido haciendo los más de 400 conferenciantes que han pasado por esta tribuna a lo largo de los 18 años de vida de este foro. Les acabo de presentar unas pinceladas de las señas de identidad del foro y de la Fundación, de las que habría que añadir la independencia de criterio, que ustedes, si son habituales, la conocen perfectamente y de primera mano. Una independencia de criterio que siempre ha sido respetada tanto por nuestro patrocinador desde el año pasado, el BBVA, como por las cerca de 130 entidades y empresas colaboradoras. Esta libertad nos permite invitar a esta tribuna a personalidades de distintas ideologías, de distintos credos, opiniones, pensamientos, y que todas se puedan sentir aquí como en su casa. Queremos escuchar, queremos compartir distintos puntos de vista y queremos que la sociedad sea protagonista y que también se enriquezca. Nos debemos a la sociedad y estamos al servicio de ella. Bueno, pues resulta especialmente gratificante y oportuno contar esta noche con don Cristóbal Montoro en esta apertura de curso. Oportuno porque hoy mismo se ha presentado la candidatura del Partido Popular por Sevilla a las próximas elecciones generales, encabezada por don Cristóbal, Congreso de los Diputados. Oportuno por el momento político, oportuno por el momento económico. También porque es probable que Mariano Rajoy quiera contar con don Cristóbal para el relanzamiento económico del país, como ya en su día hizo José María Aznar, nombrándole ministro de Hacienda, pero estas cosas no se pueden decir. Yo, como no tengo nada que ver, pues la digo y ya está. Es gratificante la presencia de don Cristóbal porque es así, es un placer estar con él y conversar con él. Tuvimos la suerte de escucharle hace 3 años en esta misma tribuna y además habla muy claro y además se le entiende todo. Así que muchas gracias y es un placer tenerlo esta noche entre nosotros. En esta apertura de los cursos, si me lo permiten, quiero agradecer también la confianza que ha depositado BBVA en la Fundación Antares. Es nuestro partner, nuestro socio principal, nuestro patrocinador en esta iniciativa ciudadana, como se pueden dar cuenta. Lo cual nos honra pues sobremanera, ¿no? Aquí estamos en un juego muy serio que es la Liga de la Sociedad Civil, ¿no? Y de ligas sabe bastante el banco. Bien, les voy a dejar con don Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla, a quien dirijo mi agradecimiento sincero y el del patronato de esta fundación por acompañarnos en todo momento y creer en esta partecica, como diría un aragonés, en esta pequeña parte de la sociedad civil que es la Fundación Antares. También agradezco a todo el Gobierno, parte del Gobierno de la ciudad, que estáis aquí presente. Muchas gracias por vuestra presencia.
Y a todos ustedes, muchas gracias por estar presentes en esta jornada inaugural y espero que nos sigan acompañando a lo largo de este curso, tanto los que están dentro como los que están fuera. Muchas gracias. Buenas noches, señoras y señores. En primer lugar, quiero tener un recuerdo especial para quien está afuera, pero también que se lo trasladen a los que se han tenido que ir y a aquellos que cuando iban a entrar no les han dejado entrar porque les han dicho que ya estaba el aforo lleno. Son circunstancias que pasan. Yo he de reconocer que no tiene la culpa quien en este caso es responsable de presidir en el día de hoy la Fundación, ni tampoco su director general, a los que saludo y aprovecho para saludar. Yo creo que algo debe de tener don Cristóbal Montoro cuando hoy se ha congregado tantísimas personas aquí. Por tanto, quiero disculparme en la medida de lo posible, porque ni era la idea de don Cristóbal, ni era por supuesto la mía, ni era por supuesto tampoco la de Antares, pero las circunstancias son las que son y vayan por delante mi solicitud de disculpas a quienes no han podido entrar, ni siquiera en la sede de Antares. Querido presidente regional de nuestro partido, Javier Arena, querido Cristóbal, querido José Luis, señoras y señores que están aquí, alcaldes, a los que formáis parte conmigo del Gobierno de la ciudad, queridos patronos, señoras y señores, yo creo que podrían ustedes calificarme de muy previsible si comienzo mi intervención diciendo que para mí es un honor presentar a don Cristóbal Montoro. Es lo que siempre se suele decir, pero desde luego lo puedo decir tranquilamente, a boca llena, porque creo que difícilmente uno se puede encontrar a una persona que tenga una talla personal y política como la que tiene Cristóbal Montoro. Así que muchas gracias, Cristóbal, por haber permitido que yo sea hoy quien te presente aquí. Y por eso yo quiero presumir de la amistad y del compañerismo que me une a Cristóbal Montoro. Gracias por estar aquí, gracias por la responsabilidad que has asumido con Sevilla. Gracias por lo que has venido haciendo por todos los sevillanos cuando has desempeñado otros cargos, entre otros el del Ministerio de Hacienda. Gracias por lo que estoy seguro que vas a tener que desarrollar en los próximos meses. Estoy convencido que ello va a ser así. Yo no voy a decir lo que le corresponde a otra persona decidir en su momento, que le tendrá que decir qué responsabilidades son las que vas a tener, pero desde luego hay una que ya está muy clara, y es que vas a ser diputado por Sevilla, y estoy convencido que desde luego tienes muchas cosas que hacer y que desarrollar en pro de esta ciudad, de la sociedad de esta ciudad y de esta provincia. Señoras y señores, de Cristóbal se conocen muchas cosas de la vida pública, quizá no tantas de la privada, porque es un hombre muy reservado, pero es verdad que de la pública sí sabemos mucho de él. Sabemos todos que ha sido un excelente ministro de Hacienda, sabemos qué receta aplicó él para luchar contra el paro. Lo hizo desde la Secretaría de Estado y ahí tuve la oportunidad de comprender lo que era la firmeza. Yo iba como director general a pedir dinero porque había que crear más plazas de jueces y yo le decía que no había dinero para pagarle a los jueces a partir del mes de de noviembre. Y él me decía, haz un esfuerzo que seguro que aparece el dinero. Es verdad, no me lo daba y al final aparecía el dinero. Por tanto, sabemos qué recetas tiene para luchar contra el paro y de la austeridad. Sabemos que es una garantía hablar de Cristóbal Montoro cada vez que hablamos del futuro de la economía en España. De su currículum sabemos todos que es catedrático de Hacienda Pública, que perteneció a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y que fue secretario de Estado y ministro de Hacienda. Pero bueno, yo creo que quizás se saben pocas cosas de su vida privada, pero sí os quiero decir una cosa, es un gran aficionado a los deportes. Y él lo dice, no lo digo yo, lo dice él, que ha practicado mucho, pero ninguno bien. Pero desde luego ha practicado muchos deportes. Nos vamos a quedar ahí, Cristóbal. Es un vitalista y que admira la inteligencia, pero sobre todo le obsesiona ser útil a los demás en todos los quehaceres de su vida. Nos conocemos, señoras y señores, de hace muchos años y ambos tenemos la convicción de que cuando uno viene a la política se viene a servir y no a servirse, y venimos a mirar cara a cara a los ciudadanos y a resolver sus problemas y a no perdernos en discusiones estériles.
Detrás de la cifra del paro hay millones de personas. Esa es una frase que repite constantemente Cristóbal Montoro. Y cuando lo hace con una mezcla de preocupación, de compromiso y de ilusión por resolver los problemas. Y eso es lo que debe hacer cualquier gestor que tenga las responsabilidades que él ha tenido y que en el futuro seguro que de una u otra manera va a tener. Preocupación, compromiso e ilusión. Y eso es lo que tenemos en Sevilla. Y eso es lo que queremos que él nos ayude a resolver. Y seguro que cuando tenga los puestos que en el futuro seguro él va a ocupar, pues desde luego tendremos en él un colaborador directo a la hora de echarnos una mano, a la hora de coger y fajarnos entre todos, porque los tiempos son difíciles, no nos vamos a engañar, pero juntos podremos salir adelante. Hoy, como amigo, como compañero y como alcalde de Sevilla, lo presento y lo hago encantado. Como amigo, quiero decirle delante de todos ustedes que me va a tener siempre a su disposición. Como compañero, que han sido muchas las horas que hemos pasado juntos y desde luego muchas las que nos quedan por pasar para sacar adelante esta provincia, su sociedad, Andalucía y España. Y como alcalde, querido Cristóbal, yo hoy te quiero pedir delante de la sociedad civil sevillana, que desde luego, gracias a que tenemos foros como este, podemos tener encuentros de este tipo, que desde luego te comprometas, como siempre has hecho, con esta ciudad y con el desarrollo de su tejido empresarial. Te voy a pedir especialmente dos cosas que he tenido oportunidad de hablar contigo en varias ocasiones. En primer lugar, que se declare en Sevilla una zona franca, que nos parece importantísimo para poner en valor nuestro puerto y para que seamos capaces, entre todos juntos, de incrementar nuestro tejido empresarial. Y al mismo tiempo, que sigamos ayudando a la industria aeroespacial que tanto nos puede aportar a nuestra ciudad y también a Andalucía. Por eso me parece importantísimo. Nosotros tenemos que hacer las tareas de Cartuja, de su ordenación, de los polígonos industriales nos encargaremos nosotros, pero échanos de verdad una mano para que podamos tener esos dos polos de atracción de empresas, esos dos polos de dinamización de la economía sevillana, que sean en definitiva un imán para las inversiones que puedan venir a nuestra ciudad y que de esa manera seamos capaces de atraer negocios y empleos directos e indirectos para Sevilla y para el resto de los municipios de nuestra provincia y de nuestra querida Andalucía. Señoras y señores, hoy lo importante, y eso lo demuestra la afluencia de personas que hoy nos hemos concentrado en este centro, es escuchar a Cristóbal Montoro. Lo decía antes, que detrás de la cifra del paro hay muchos problemas, muchos dramas familiares y personales a los que no vamos a dejar de un lado. Y por eso nosotros vamos a compartir todas esas inquietudes y esos problemas que tienen los demás para buscarle entre todos una solución. Querido Cristóbal, has llevado siempre a Sevilla en la cabeza, porque en la cabeza ha llevado todas y cada una de las provincias andaluzas y españolas, pero estoy seguro que a partir de hoy tú llevas a los sevillanos y a Sevilla también en el corazón, y estoy convencido que nunca los va a defraudar. Muchas gracias a todos ustedes, y les digo sinceramente una cosa: si yo tuviera que dejarle un fin de semana a mi hijo Fernandito a alguien, yo se lo dejaría a Cristóbal Montoro. Con ustedes, Cristóbal Montoro. Buenas noches. En primer lugar, agradecerles a todos su presencia. Para mí me siento muy honrado, y también agradecer a los que no han podido entrar en la sala y nos estén acompañando desde fuera, especialmente a las personas que están de pie, que no han podido sentarse, y agradecer en primer lugar también a la Fundación Antares el que me vuelva a brindar esta ocasión de plantear delante de ustedes un conjunto de reflexiones, de consideraciones, y ahora hacerlo además en mi nueva condición política. Esto es, créanme que es una gran categoría para mí. Yo soy un andaluz, yo me siento profundamente andaluz. Andalucía, en ese sentido, es también, además de mi pasión sentimental, mi desafío intelectual, o sea, es decir, y político, por tanto, y a ello dedico la mejor y la mayor de mi energía, y hacerlo a partir de ahora
desde Sevilla, pues es un auténtico privilegio y tengo que agradecer públicamente la confianza que el Partido Popular de Andalucía, en la persona de su presidente, Javier Arenas, que nos acompaña, pues ha tenido a bien depositar en mi persona para encabezar esta candidatura y además hacerlo rodeado, ¿no?, de personas, mujeres y hombres tan competentes, y agradecer también esa presentación que, como ha dicho el alcalde de Sevilla, realmente meritorio alcalde, ¿no?, porque hemos estado juntos en muchos actos públicos, no tantos como alcalde, ¿no?, quiere decir, después de su gran victoria, y lo que venimos aquí es a contagiarnos y a que nos enseñe Juan Ignacio cómo se ganan las elecciones. O sea, quiere decir, eso que también tenemos mucho que aprender. Y además de agradecer también al alcalde de Huelva que esté aquí con nosotros, y a todos ustedes, secretario general del partido, Antonio Sanz, y en definitiva decía a todos ustedes. Bien, voy a organizar mi presentación hablándoles, digamos, estableciendo cuatro grandes áreas, cuatro consideraciones. La primera es una reflexión sobre el momento que estamos viviendo en términos de la crisis europea, esa crisis que ahora llamamos la crisis de deuda soberana, para a continuación también hacer un análisis, una reflexión, una consideración sobre las reformas que necesita España para hacer frente a la problemática, que es, en definitiva, también la de otros europeos, y también me referiré en tercer lugar a los principios, a los valores que debemos definir y con los que debemos afrontar el presente y el futuro. Ya adelanto que hay uno. En un momento tan difícil como estamos atravesando, lo que quiero trasladarle es confianza esta noche en relación a que los problemas son difíciles, pero se pueden afrontar desde un diagnóstico realista y preciso, y adoptando las decisiones de carácter político, las reformas que nos conviene. Y por último lugar, es decir, el más importante, pues también hacer una referencia a lo que significa esta tarea, este desafío desde Andalucía y en concreto desde Sevilla. La crisis es internacional, esto es ya una obviedad. La crisis ahora ha mutado como si se tratara realmente de otra categoría, de otro virus, y ahora está definida la crisis, la llamamos así, se llama así formalmente, como la crisis de deuda soberana de la Unión Europea. Ese es el estadio en el que estamos. Comenzamos hace ya más de 4 años con la crisis financiera mundial, y ahora esa crisis, decía, en realidad la naturaleza de la crisis es la misma, pero ha cambiado y estamos en la crisis de deuda soberana. Por cierto, además estamos en unas fechas claves porque el domingo hay una cumbre europea muy importante para definir precisamente cómo se afronta esa crisis de deuda soberana en el conjunto de la Unión Europea y en concreto en la zona euro, una cumbre donde España se va a jugar mucho en términos de lo que puede ser sus posibilidades para superar esta crisis cuanto antes. Decía que la crisis de deuda en Europa, en el euro, es consecuencia de una política económica que ha consistido en tratar de compensar las consecuencias de la crisis financiera mundial, incrementando el gasto público y llevándonos a nuevas posiciones de endeudamiento en bastantes países, en numerosos países, unos más que otros, y en definitiva tratando de corregir las consecuencias de una crisis financiera mundial, añadiéndole más gasolina al fuego de esa crisis, como ha sido el incremento de deuda pública. Eso en países que a su vez estaban también altamente endeudados frente al resto del mundo, como le pasa a España, como le pasa a Grecia, como le pasa a Portugal, y no le pasa tanto a otros países del euro, pero también Italia, que también tiene graves problemas, pero de otra naturaleza, no tanto de deuda externa, con el respecto al resto del mundo. Lo que decía es que tratar de corregir, de afrontar un problema que es de endeudamiento externo con más deuda del sector público ha sido un error. Un error que han cometido los políticos y las instituciones
que en su momento preconizaron que había que tratar de darle este tratamiento para salir cuanto antes de esta crisis. Y ahora estamos en la versión y en la vertiente de esa crisis de deuda soberana, que es en definitiva también la versión y la vertiente de la crisis del euro, que es donde estamos. ¿Qué nos pasa en el euro? Pues en el euro nos pasa, en definitiva, que parece como si nos hubiéramos olvidado de las reglas del club. Parece como si hubiéramos tratado de, una vez que ya hemos constituido el club en este caso no de la sociedad civil como es Antares, sino el club de los países que somos voluntariamente miembros de esa Unión Europea porque nos conviene estar y hemos fundado la moneda única porque nos conviene estar y porque creemos firmemente en el proyecto de integración europea, pues resulta que en ese club no se guardan las normas que son la base de la constitución de ese club. Y las normas son la estabilidad económica, la estabilidad presupuestaria, el control de los precios, la estabilidad de precios, de inflación. Así fundamos el euro, con las reglas que llamamos de Maastricht, reglas que se resumen como los mandamientos de la ley de Dios, en dos reglas: el control de la inflación y la estabilidad presupuestaria. Esas son las dos grandes normas que nos dimos para fundar Maastricht y, en definitiva, para entrar y constituir ese club. ¿Y qué ocurre? Pues que hay miembros del club que entienden que alguna de esas reglas, como es la estabilidad de los presupuestos, consiste en guardarse las facturas en los cajones. O sea, es así, literalmente y llanamente. Y cuando eso ocurre, pues es evidente que hay miembros que no están cumpliendo con las normas del club y lo que hacen es adulterar el proceso de convergencia, no ya política, sino económica, que es donde se basa la convergencia de Europa. Y esto es lo que tenemos que decir claro, que estamos en Europa, somos Europa, aparte de nuestra cultura y nuestra historia, porque nos conviene ser Europa. Y para eso le tenemos que explicar a nuestra sociedad que nos conviene, y nos conviene profundamente, cumplir esas reglas. Y cuando se cumplen esas reglas, las sociedades prosperan, crecen y se crean empleo. Y esa es la España del euro, la España que obtiene grandes beneficios del euro, cuando aplica con seriedad, con normalidad, las reglas del club. Y quiero ahora rebajarlo a la categoría de la anécdota. Yo he estado en un gobierno, es decir, que siendo ministro de Hacienda en su última etapa, con don Javier Arenas, realmente en la vicepresidencia de ese gobierno, prácticamente, y presidiendo algunos de sus consejos de ministros, cuando no estaba el presidente Aznar, y en ese gobierno perdimos las elecciones. Javier, perdimos, o sea, lo hicimos tan bien que perdimos, o sea, está claro que perdimos. ¿Y qué ocurrió? Perdimos en el sentido de contra los pronósticos electorales, ocurrió algo especial y efectivamente. El caso es que perdimos sin capacidad de preparación alguna. Y yo, como ministro de Hacienda, por supuesto, tenía una responsabilidad ante mi gobierno, no, ante mi país. Y la responsabilidad era la mínima que se puede tener y que se puede ejercer. Si estamos diciendo que la contabilidad de España, la contabilidad pública de España es esta. Y a nosotros nos abrieron los cajones, y miraron debajo de las alfombras y no había nada, no cambió un euro la contabilidad pública de España en un relevo de gobierno de diferente ideología, nada. Y la pregunta es, ¿por qué cada vez que cambia un gobierno miembro del euro, lo que es cuando se abren cajones se encuentran puntos enteros de Producto Interior Bruto ocultos en gastos realizados, gastos de defensa? Oiga, mire que se ven los gastos de defensa, cuando una fragata que cuesta tanto, ¿no? Y supongo que en estos otros países también, cuando comienza su navegación, pues hará la celebración correspondiente. Ignoro si le tiran botellas para romperlas, pero me da igual, se ve. Oiga, y no se apunta en la contabilidad del país. Esto es lo que nos está faltando en el euro. Y por cierto, está faltando en las instituciones europeas, que son las que tienen que velar
porque los cumplimientos de las leyes que nos hemos dado los europeos, de las normas, que en definitiva eso no lo vamos a suplir con ningún protagonismo ni ningún liderazgo desde otros países, porque así no vamos a poder construir Europa. Y por tanto, lo que nos está pasando es, en definitiva, falta de rigor en el cumplimiento o incluso falta de credibilidad en lo que estábamos haciendo. Tan sencillo, sí, y tan eficaz como eso. Eso es lo que nos está ocurriendo en Europa. Y ahora, la cumbre del próximo domingo tiene que decidir qué países tienen la deuda soberana, la deuda emitida por sus estados, en una situación de riesgo tal que van a obligar a provisionar ese riesgo en las entidades bancarias tenedoras de esa deuda. Entonces, si hacemos esto, si se hace esto, es evidente que el país del euro que esté sujeto a la obligación de provisionar, no en su sistema bancario, en cualquier sistema bancario, cualquier actor bancario que haya tomado esa deuda, lo que es en definitiva la incapacidad de ese país de devolver nominalmente esa deuda, entonces estamos hablando de abriendo categorías dentro del euro, tan sencillo como eso. Y si España es uno de los países que se ve en esa obligación, entonces, ergo, la consecuencia no puede ser más clara. Quiero decir, y da igual que la provisión sea de un 20% o de un 5%, se ha abierto otra categoría. Y España no se merece estar en la categoría inferior. No debemos estar ahí, porque España fundó el euro haciendo lo que debía hacer, mucho mejor que la gran mayoría de los países fundadores del euro. Y España, en definitiva, se comportó en términos de crecimiento económico y de creación de empleo como realmente ningún otro país del euro, por las razones que son el fundamento del crecimiento económico y de la creación de empleo. Esta es la situación que estamos viviendo. Es la situación, en definitiva, de falta de convicción en normas de estabilidad presupuestaria, de equilibrio presupuestario, de equilibrio financiero, asunción razonable de riesgos. Esta es la crisis que estamos viviendo. La crisis, en definitiva, que también debe incorporar valores, como ahora me referiré a ellos. Pero déjeme entonces, hecha esta consideración, incluso esta advertencia, por tanto estamos en horas muy decisivas, no estamos celebrando este encuentro en cualquier momento. La política tiene esto, ¿no? Yo acepté encantado la invitación del club cuando se refirió a mí enseguida, el mismo día que presentábamos por la mañana las candidaturas de toda Andalucía al Congreso de los Diputados y al Senado de España, pero al mismo tiempo decía, acepté porque realmente son momentos muy claves y muy críticos los que estamos viviendo, los que estamos atravesando, momentos por tanto de decisiones políticas, de decisiones de envergadura en cuanto a cómo responder a una situación como la que estamos atravesando. Y abordo ahora las reformas que necesita España a partir, en definitiva, ¿qué nos ocurre en España? ¿Es algo muy distinto de lo que he referido en ese diagnóstico? En absoluto. Lo que nos ocurre en España es consecuencia de un problema financiero que tenemos ahí, en nuestro sector bancario, un problema que tenemos también en nuestro sector público, que está contribuyendo al desequilibrio del país. Como demandante de crédito, nuestras instituciones públicas son demandantes de crédito de financiación de forma elevada por el desequilibrio que tienen y, en definitiva, tenemos un sector productivo, un sistema productivo, un conjunto de relaciones económicas que tenemos que modernizar. Es decir, a España lo que necesita son reformas, las reformas que nos convienen, no las reformas que nos impone nadie, que no necesitamos que nos impongan, y especialmente algunos, no necesitamos, no nos tiene que dar nadie clase de estabilidad presupuestaria, porque lo hemos hecho los primeros convencidos, y pusimos ahí, instalamos en España normas como la Ley de Estabilidad Presupuestaria desde el año 2002, cuando ningún país miembro del euro tenía una ley así, que obligaba al equilibrio presupuestario de todas sus administraciones públicas. Por tanto, España lo que tiene es, en definitiva, la capacidad, ¿no?, y la voluntad de llevar adelante reformas. ¿Qué reformas? Se las voy a plantear
también de una manera esquemática. La primera, muy urgente, la reforma del sector bancario. Muy urgente reforma. Completar la reestructuración del sector bancario. Absolutamente necesaria, rápida y urgente. Porque lo que se está haciendo va a un ritmo, traslada unas dudas constantes, que es la antítesis de lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer también se resume de una doble forma, que además se coordina, un eje de acción con el otro, que da sentido. En primer lugar, lo que hay que hacer es reestructurar nuestras entidades bancarias buscando la eficiencia. Esto es fundamental. No todas valen para hacer lo que hay que hacer en este mundo nuevo a partir de la crisis. Eso exige completar lo que es el proceso de fusiones y en definitiva la reconversión de las entidades bancarias en bancos que merezcan la confianza de los inversores. No podemos entrar ya en mayores dudas y en mayores sujeciones, que estamos aquí, que si son, que si no son, que si son, es decir, ya saben a qué me refiero, es decir, todas estas dudas y ahora tal, y queremos hacer que las comunidades autónomas estén también controlando otra parte de actividad. Hagámoslo de una vez lo que tenemos que hacer, porque si no vuelve el crédito a fluir, ese crédito realmente no saldremos de la crisis. Sin crédito bancario para todos, pero especialmente para los emprendedores y pequeña y mediana empresa, para los autónomos, no vamos a salir de esta crisis y por tanto vamos a vivir un proceso agónico. Y decía, ese es un eje, la reestructuración del sector, y ese hay que completarlo con otro eje, el saneamiento de balances del sector, haciendo los dos a la vez, porque no vale sanear balances con entidades ineficientes. Pues entonces estamos haciendo un pan como unas tortas, evidentemente. Tenemos que hacer la reestructuración y tenemos que sanear. Sanear balances significa, en definitiva, modificar el valor que en esos balances bancarios tienen los activos inmobiliarios, incluido el suelo. Ese es el problema de España. No es el problema de la tenencia de deuda de otros países, no, nosotros tenemos nuestro problema, que por cierto hay que resolverlo por el bien nuestro y el de Europa, y hay que hablarle así a los socios europeos, y si se abren mecanismos de financiación europea, España también, en términos de capitalización del sector bancario, debe utilizar esos mecanismos porque son positivos, no insisto, no para los españoles, para el conjunto del club y en definitiva para ser un miembro saneado del club que contribuya a estabilizar el euro. Esa reforma, en definitiva, significa movilizar esos activos, sacarlos al mercado. Y eso facilitará el acceso a la vivienda de mucha gente en toda España. Y por tanto, ahí detrás hay un objetivo económico y un objetivo político. Y eso es una reforma absolutamente conveniente, de las primeras que hay que abordar en nuestro país. Segunda reforma, en paralelo, porque no se puede hacer una desligada de la otra. Se puede porque la situación es suficientemente compleja como para que, en definitiva, una reforma, por importante que sea, necesita de la otra, de las siguientes, para ganar confianza y credibilidad ante todos y también ante los inversores internacionales. Segunda reforma, la del sector público. Hay que reformar el sector público en nuestro país. Y esa reforma del Estado de las Autonomías es una reforma de organización de las competencias dentro del sector público. Eso es lo que hay que hacer con urgencia. Hoy estaba con los alcaldes del Partido Popular de la provincia de Sevilla, alcaldes que están viviendo situaciones presupuestarias muy difíciles. Bueno, Ignacio, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar, alcalde de esta gran capital sevillana? Alcaldes que, en definitiva, lo que están pidiéndonos es, alcaldes del Partido Popular y de cualquier otro grupo político, ¿no?, es que definamos las competencias de las corporaciones locales. No repitamos competencias con las comunidades autónomas. Si las corporaciones locales realizan las prestaciones sociales como nadie, porque conocen la realidad de su ciudad, de su pueblo como nadie,
pues hagamos que hagan ellos esas competencias y no dependan de convenios de las comunidades autónomas, que además lo primero que recorta la comunidad autónoma cuando a su vez está viviendo el ajuste presupuestario. Tenemos que no reproducir competencias, y esta es una tarea fundamental en términos de reorganización, porque el ciudadano va a salir beneficiado. Va a salir beneficiado, en definitiva, de que efectivamente sea la administración más eficiente la que acometa esa actividad. Y junto a ello hay que aprobar una ley, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que procede de la reforma de la Constitución que hemos hecho en España a finales del mes de agosto, una reforma muy importante, porque hemos llevado a la Constitución española los principios de funcionamiento de la Unión Europea, es decir, los criterios de Maastricht. Somos el primer país que lo ha hecho de la Unión Europea. Y además lo hemos hecho con un gran acuerdo político y, en definitiva, en un momento en que España, nuestro país, requería de esa confianza del resto de Europa y del resto del mundo. Y lo hemos hecho, y por supuesto, lo hemos hecho muy convencidos, muy cómodos de llevarlo adelante. Alemania tiene otra adenda en su Constitución, pero no es la de Maastricht. Son limitaciones cuantitativas en el Estado alemán, que es un Estado federal, y donde realmente se prohíbe la emisión de deuda pública. La fórmula española no es porque la hayamos hecho nosotros, pero es mejor, porque en definitiva no tienes que establecer normas cuantitativas, sino tienes que establecer procedimientos comunitarios, ¿no? Que son las de la Casa Común Europea, la que estamos construyendo en términos de integración. Por eso decía que eso es lo que hemos hecho en España. Y de ahí se deriva la necesidad de tener una ley orgánica que, en definitiva, establezca el principio de estabilidad presupuestaria y obligue a las administraciones, en definitiva, a gobernar desde la transparencia política que supone equilibrar los presupuestos públicos y comprometernos a una senda, en definitiva, de financiación de nuestros servicios públicos de acuerdo con el nivel de ingresos públicos, de impuestos que estén dispuestos a pagar los ciudadanos. Bueno, junto a esas reformas también está la reforma tributaria, la reforma de los impuestos. Hay que bajar selectivamente impuestos, no hay que subir los grandes impuestos. Yo escucho, y por supuesto lo hago con gran atención, expertos económicos en España que dicen: hay margen para subir los impuestos indirectos, hay margen para subir el IVA. No hay margen, el consumo está deprimido y subir el IVA es perjudicar en términos económicos a las clases sociales que menos renta tienen en términos comparativos, y por tanto el efecto económico que eso produce es prolongar la crisis e impedir la creación de empleo. Por tanto, tenemos que bajar selectivamente impuestos. ¿A quién? Entendiendo bajar impuestos para promover el ahorro de las empresas, para que las empresas tengan más capacidad de financiarse con sus recursos propios y a través del menor pago de impuestos las pymes y los autónomos también lo puedan hacer, y de esa manera estimulando que el parte del beneficio se destine a provisión aplicada a inversiones, vendrá el empleo que crearán los que siempre nos han sacado de la crisis, que en definitiva son los emprendedores, la pequeña y mediana empresa, los autónomos. Por tanto, tenemos que hacer esa reforma, y reformas también en la propia gestión, como la reforma del IVA, pasando del IVA actual, que es un IVA cuya naturaleza, implantada en Europa, pero también en Bruselas hay un debate que es muy importante sobre ese cambio de naturaleza, es cambiar el IVA de manera que se ingrese el IVA en la agencia tributaria cuando se haya cobrado la factura emitida, y no como ahora, que se hace un anticipo financiero a la hacienda pública, que realmente lo que hace es, en definitiva, situar en una posición muy delicada a muchos empresarios, muchas pequeñas y medianas empresas, precisamente cuando tienen tantas dificultades a la hora de acceder al crédito bancario, ¿no? Y por tanto, ese cambio, que no es un cambio, sino de gestión, no estamos hablando de ello, y por supuesto también hay que competir en los servicios, en el turismo, bajando el IVA de la hostelería y del turismo. Ese sí hay que bajarlo, porque ese es un elemento de competencia que es absolutamente fundamental para potenciar las fuentes de riqueza en toda España, pero en Andalucía y en Sevilla, ¿no? Esta es una de las grandes
fuerzas económicas para afrontar ese futuro y competir con el nivel de IVA que están aplicando Francia o también los otros países mediterráneos que aplican a su hostelería y a su turismo IVAs de tipo súper reducido. Bien, ahora, no les quepa duda que cuando la economía recupere, y recuperará, volveremos a hablar de los otros impuestos. Esto no es nada más que aplazarlo. Volveremos a hablar del IRPF. Volveremos, o sea, porque realmente es fundamental, ¿no? En el momento en que la economía crezca, aplicaremos las políticas que hemos hecho y que tan buen resultado dieron a través de la devolución al contribuyente de impuestos en forma de reformas de los grandes impuestos como el IRPF. Pero en el IRPF actual también hay que favorecer el ahorro, hay que fomentar el ahorro, y hay que fomentar el ahorro en vivienda, y hay que fomentar la compra de vivienda, y hay que volver a la desgravación fiscal de la vivienda, porque eso es ahorrar a largo plazo, y eso moviliza la economía, y no como se ha hecho recortar, absurdamente limitar realmente esa desgravación y ahora anunciar que se vuelve a elevar el techo. Esto es no tener los criterios claros sobre lo que son las figuras tributarias y la capacidad de incentivo y de estímulo que tienen esas figuras tributarias. Salgo del sector público. Otra reforma muy importante, la reforma laboral. Tenemos que hacer una reforma laboral. Necesitamos actualizar, modernizar nuestras relaciones laborales. Y en esa reforma hay un eje principal, que es la negociación colectiva. Necesitamos que los salarios se acerquen a la realidad de las empresas y por tanto necesitamos cambiar la negociación, que ha funcionado históricamente, o sea que esto no son juicios a la historia bien está, ¿no? Pero que ahora evidentemente en momentos de tensión, de crisis, lo que necesitamos es que los salarios, en definitiva, vivan la realidad de las empresas, de forma que en la respuesta a incrementos salariales decididos aisladamente, sin la precisión que significa estar cerca de la empresa, se traduzca en una gran masa de despidos, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar, y de esa manera tenemos que ir a acercar la negociación colectiva a la empresa, también haciendo dominar los convenios de empresa y utilizar los convenios de orden nacional, pero también con capacidad para que se pueda descolgar a aquellas empresas, pequeñas empresas, sectores que realmente no puedan aplicar esos criterios de orden general en el incremento de los salarios, en la evolución de los salarios. Ganaremos en estabilidad en el empleo, que eso es fundamental. Y junto a eso también hay que abordar la formación profesional, que tiene que ser concebida como un derecho individual del trabajador para desarrollar a lo largo de toda su vida laboral la formación con independencia de la empresa donde esté desarrollando esa actividad laboral. Tenemos que luchar contra el asentismo laboral de manera también más eficaz, porque perjudica enormemente a todos, pero también especialmente a la pequeña y mediana empresa, hasta el punto de impedir su continuidad. Tenemos también que favorecer la contratación, el empleo, con nuevas fórmulas de contratos que lo que hagan es ir, lo que ya abrió Javier Arenas en una negociación con los agentes sociales, que es en definitiva abrir una forma de contratación que dé estabilidad al empleo y dé seguridad tanto al empleador como al trabajador, y luchar denodadamente contra el exceso de temporalidad que todavía domina nuestro mercado laboral. Tenemos que ir también a fomentar la iniciativa privada en la recolocación de la gente que perdió su empleo y en los jóvenes que buscan su empleo, porque también es necesario. La iniciativa pública en eso es claramente ineficiente, escasa, y por tanto tenemos que hacer un conjunto de cambios en nuestras relaciones laborales, que además se deben abordar desde el diálogo social, o sea, pero también con la voluntad firme, decidida de los gobiernos, con criterios claros, cuando está poniendo su oferta sobre la mesa del diálogo social. Y hay que acometer otras reformas que son también muy importantes, como tener en España una ley de mercado interior en España, de manera que la normativa comunitaria, la normativa, me refiero de las comunidades autónomas, no impida el desarrollo de las actividades empresariales, es decir, armonicemos esos ámbitos, porque la España de las autonomías no se puede convertir
en pequeños mercados que hacen imposible la actividad empresarial que se está desarrollando en el conjunto de la actividad económica nacional. Y tenemos, por tanto, hay unas tareas, contaba en el caso, ¿no?, del autobús, que partiendo de Oviedo y llegando a Málaga está incumpliendo sistemáticamente la normativa de cada comunidad autónoma que atraviesa, porque cada comunidad autónoma da una regulación específica para el transporte de viajeros, ¿no? Que esto es una cosa realmente, es decir, cuando estamos haciendo lo contrario en Europa, pues aquí cada nicho de regulación determina sus propias condiciones. Esto hay que armonizarlo, hay que realmente crear lo que estamos haciendo en Europa, un mercado interior, pero aquí también un efectivo y alcanzable mercado interior. Y otras reformas que también son vitales son reformas que se refieren a introducir más competencia en el ámbito de la energía. Es fundamental la energía, atendiendo a las diferentes fuentes de energía de acuerdo con sus costes reales, es decir, dejando las ideologías, y que es lo que da realmente promoción y actividad a nuestra capacidad de invertir en energía, de la que dependen todos los costes de producción de nuestra economía, los transportes, las comunicaciones, los servicios a empresa. Todo ello determina los costes de producción de nuestras empresas y, por tanto, necesitamos reformas que incrementen la competencia y necesitamos órganos reguladores que sean fiables, que no estén politizados, que no sean una forma de colocación. Es que lo que ha ocurrido estas últimas semanas es realmente dramático para la credibilidad del país, ¿no? Cuando vemos que los nombramientos que se están haciendo apresuradamente porque se acaba la legislatura en los órganos reguladores, busque usted otro sitio, es decir, no puede hacer eso, porque realmente lo que hace es todo lo contrario. Tenemos que llegar a formulaciones donde a través de acuerdos políticos muy amplios neutralicemos las posiciones partidistas para tener realmente a los mejores en esos órganos reguladores, porque de ellos depende la aplicación de las normas de competencia y la eficacia de nuestros mercados fundamentales. Y tenemos que apostar claramente por la innovación empresarial a través de incentivos fiscales, y tenemos que apostar por la investigación y el desarrollo, y también hemos de hacerlo por la internacionalización de la economía de nuestro país. Hoy somos Europa, he hablado de Europa, pero también tengo que decirles que afortunadamente somos mucho más que Europa. O sea, hoy nuestra economía está presente en otras zonas del mundo. Tenemos, las empresas españolas tienen invertido en el resto del mundo el equivalente al 46% de nuestro Producto Interior Bruto. 46%, son 460.000 millones de euros de inversión lo que hay por parte de nuestras empresas invertido en el resto del mundo. Buena parte de eso en Latinoamérica, que es en definitiva una zona emergente de gran pujanza. Y esto es muy importante, porque eso también desarrolla unas capacidades de acción política desde España que, insisto, podemos y debemos ser puentes realmente entre otras zonas del mundo, porque, insisto, afortunadamente somos ya mucho más que Europa. En el año 96, esa cifra, la cifra que hoy es el 46-47% de nuestro Producto Interior Bruto, estaba en el 6%. Es que hemos sido un país que ha dado unos pasos de internacionalización. No hablo de la apertura de la balanza de pagos, que también. No, hablo de la presencia de nuestras empresas invirtiendo y, por tanto, comprometiendo nuestro presente con el presente de otras zonas del mundo. Y eso me parece que es una política y una estrategia que es fundamental como país, y que además nos da también unas posibilidades de acción política realmente muy elevadas. Pero hay que elegir bien a los socios políticos, claro. Si te vas con los que no merecen fiabilidad, pues entonces mal asunto, porque no puedes, tu recorrido es más bien corto. Por eso las ideologías hay que dejarlas a un paso. Y esas son las reformas que realmente nos devolverían la capacidad de crecer y la capacidad de volver a crear empleo. Y hay que hacerlo eso desde unos principios políticos, desde unos valores políticos. Es el momento de los proyectos políticos integradores. Eso nos parece crucial en este momento.
tenemos que contar con los apoyos sociales más amplios para hacerlo. Tenemos que llegar a acuerdos políticos de amplia magnitud en nuestro país. Necesitamos un gobierno fuerte, que nadie se equivoque. Necesitamos un gobierno consolidado, pero a partir de ello necesitamos un gobierno dialogante y un gobierno integrador, porque lo último que necesitamos los españoles son agravios comparativos y enfrentamientos entre nosotros, cuando lo que tenemos delante es la crisis más grave de nuestra historia y la pérdida de puestos de trabajo más terrible que ha sufrido la sociedad española, que en definitiva está confrontando a nuestra juventud con un futuro sin esperanza. Por tanto, es el momento de la política de luces largas, de la política de los compromisos y del diálogo y de la integración. No es momentos de confrontaciones de menor rango, es el momento de hacer esa clase de política y además también trasladarla desde la transparencia de las organizaciones políticas, también demandar que se avance en la transparencia de la sociedad, de las empresas, el buen gobierno de las empresas, el avance en la responsabilidad corporativa, empresarial. Todo ello son valores, principios que realmente necesitamos introducir, necesitamos actualizar para, en definitiva, ser un país moderno, ser un país avanzado. Y en este esquema que va desde entender y acometer lo que significa el proyecto europeo de España hasta las reformas que necesitamos como país, insisto, reformas no impuestas, reformas que necesitamos los españoles y que necesitamos darnos a nosotros mismos los españoles, hasta los valores, los principios que deben dominar la política y las empresas y las organizaciones sociales y los sindicatos y en definitiva todos los elementos básicos de nuestra sociedad. Desde ello realmente ahí está Andalucía, y ahí está esa Andalucía que con esa formidable historia que tiene, con esa formidable capacidad, y yo la resumo, por supuesto, en lo siguiente: Andalucía emprendedora, Andalucía con capacidad de emprender. Esa es Andalucía y esa es Sevilla, porque esa ha sido su historia. El gran problema de Andalucía sigue siendo su nivel de renta comparativo. Pues tenemos que ser capaces de hacer que en los ámbitos municipales, por eso decía, y alcalde, no hace falta que me haya emocionado que me pida cosas que no están en mi mano, quiero decir, ¿no? Todavía, ¿no? Todavía no están en mi mano, pero sí estarán en nuestro proyecto político, donde quiera que esté realmente, pero quiero decir, me ha mirado con una seguridad, ¿no? Y además de darme la mayor confianza que puede dar una persona, cosa que realmente es de agradecer, pero a él como alcalde ya me has pedido, me ha solicitado, ¿no? También tengo que deciros que otros compañeros, amigos del Partido Popular, de verdad, José Luis, de la provincia, la verdad es que el presidente provincial ha sido el más prudente, es decir, también han aprovechado la ocasión, ¿no? Es decir, de reunirnos al mediodía y en ese terreno también, digamos, es decir, que estoy aquí en la Sierra Sur, en la Sierra Norte de Sevilla, ¿no? Que estoy aquí en la área metropolitana, que estoy aquí, ¿no? Efectivamente. Y yo quiero insistir en lo que es, en definitiva, la capacidad de hacer, de emprender, de trabajar de los andaluces, en definitiva, de contribuir y de las políticas económicas que tenemos que trazar en el cambio político, y por eso Andalucía tiene hoy una ocasión espléndida, que es contribuir al cambio político de España el 20 de noviembre y al cambio político de Andalucía, ese cambio que parecía inaccesible, ese cambio que hoy está ahí, está cerca, que realmente ilusiona y hace que se pueda abrir un horizonte de aplicación en el ámbito de la comunidad autónoma de políticas para emprendedores, porque si ya ha hecho Andalucía el paso que dio, que es el que yo quiero acabarles reflexionando sobre el mismo, verán que no he hablado de paro. Ahora solo voy a hablar en un momento de ocupados, de ocupación. ¿Cómo no vamos a creer en esta Sevilla, en esta Andalucía, cuando les voy a recordar algunas cifras, insisto, no de paro, sino de ocupación?
En el año 96, en esta provincia, trabajaban 430.000 personas. Estos ya no son datos de balanza de pagos, estas son personas, como decía antes Juan Ignacio Zoido, ¿no? Porque en economía realmente pasamos de cifras que parecen enormemente frías, pero son las que tenemos que analizar, observar y atender, porque si tienes una deuda con el exterior, esa deuda hay que hacerle frente, porque nuestro patrocinador, ¿no? Es decir, claro, el crédito hay que responder a él, a ese crédito, a esa deuda, esa es la ley económica básica, las facturas hay que pagarlas, ¿eh? Es decir, eso es tan sencillo como eso, ¿no? Y eso es lo que te hace que realmente renueves ese crédito y puedas renovar las inversiones y la creación de empleo. Les decía que en esta provincia, en esta gran provincia andaluza, trabajaban 430.000 personas en números redondos, pero no son, decía, ya son personas, son esas cifras económicas que realmente son personas que están desarrollando su actividad vital y ganan su renta a través de su trabajo. En el año 96, 20 años antes, trabajaban del orden de 30.000 menos, ¿no? Teniendo en cuenta el desarrollo de la comunidad autónoma y la capitalidad de esa comunidad autónoma, la cuenta sale fácil. Es decir, ¿dónde estaba la creación de empleo durante 20 años? Bueno, prácticamente estancada, y sí hay un pequeño aumento de empleo, pero pues, empleo público, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, del año 96, cuando hacemos los deberes del euro y hay financiación, y cambian las condiciones fiscales, y cambian las condiciones laborales, y realmente hay ese clima de confianza que se genera a través de la liberalización económica y de las privatizaciones, en España, privatizaciones en el sentido de cambiar la naturaleza de empresas públicas para actuar realmente en condiciones de mercado, en esta provincia se pasa de trabajar, de ocupar 430.000 personas a hacerlo en 760.000, que es cuando estalla esta crisis y cuando realmente, dadas las características también de la estacionalidad, realmente llega a su máximo a comienzos del 2008. Es decir, ¿dónde está la falta de emprendedores? ¿Quién ha creado semejante aumento de empleo? Y podría relatar las otras provincias andaluzas, ¿no? Pero no es cuestión de hacerles alusión, ¿no? Pero en el sur de España y en el sur de Europa, ¿qué país del mundo puede presentar ese balance? España, Andalucía y Sevilla. Eso es lo que ha ocurrido aquí. Y ahora ha vuelto, eso ha retrocedido. Y decenas de miles han perdido su puesto de trabajo. Y los jóvenes no encuentran empleo y sube la tasa de paro. Y se crea la peor discriminación que pueda haber. Porque el empleo, en ese sentido, lo es todo. El empleo es la fuente de confianza. El empleo abre un futuro y vertebra una sociedad. El empleo es la fuente de financiación de los servicios públicos. Y el empleo, en definitiva, en la creación de ese empleo, debe ser el objeto fundamental del conjunto de las políticas económicas que se apliquen. Lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Esa es la confianza que yo quería transmitirles. No nos pasa nada que no seamos capaces de diagnosticar y tratar. Y hay quien dice, qué duro va a ser el ajuste. Y yo me sonrío y todo. ¿Duro? ¿Más que se hayan destruido 2.300.000 empleos? ¿Más que estén hablando de nosotros el domingo? ¿El domingo? ¿Pero de qué estamos? ¿Pero cómo que duro? Duro es no hacerlo. Duro es no ponerse al día. Eso es lo que realmente... Pero que vamos a seguir retrocediendo como país, cuando lo que somos es fundamentalmente un gran país. Somos un país que cuando se pone en marcha es capaz de liderar a Europa en crecimiento, en creación de empleo y en desarrollo de ese bienestar y de cohesión social. Y por tanto, desde esa confianza y desde esa expresión, acabo ahora ya no solo agradeciéndoles su presencia, su plantón, que también, yo por lo menos también estoy de pie, acompañándoles su plantón, y sobre todo agradeciéndoles también la amabilidad con la que, la cortesía con la que han seguido mis palabras. Gracias de nuevo al club y siempre me encuentran a su disposición.